De regreso del juzgado tras firmar los papeles del divorcio, Rodrigo y su madre se dirigieron directamente al chalet de lujo en La Moraleja que acababan de arrebatarle a Elena mediante documentos falsificados. Reían a carcajadas dentro del coche, sintiéndose victoriosos y listos para disfrutar de todo el patrimonio de su exmujer. En sus mentes, Elena no era más que una mujer débil que, al final, había tenido que marcharse con las manos vacías. Sin embargo, en el momento en que abrieron la pesada puerta de roble de la casa, sus risas se desvanecieron de golpe. La majestuosa mansión que imaginaban, repleta de muebles de diseño, estaba completamente vacía, a oscuras y destrozada, como un edificio abandonado hace años. Y lo que es más aterrador, dentro de la casa les aguardaba algo que jamás habrían imaginado, algo que haría que Rodrigo y su madre gritaran de histeria, dándose cuenta de que su victoria en la sala de audiencias no era más que el comienzo del acuasto, ruina que Elena había orquestado con suma precisión. Esta historia es la continuación del relato que enviamos anteriormente. Antes de comenzar, en los comentarios desde qué región de España o del mundo nos leéis. No olvidéis apoyar este canal con un me gusta y suscribiéndoos para que podamos seguir, trayéndoos historias llenas de sorpresas, venganza y lecciones de vida. El golpe del mazo del juez resonó en la fría sala del juzgado de Madrid. Ese sonido marcaba el final oficial del matrimonio entre Elena y Rodrigo. Algunas de las personas presentes bajaron la cabeza, otros susurraban en voz baja, mientras tanto, Elena permanecía sentada en su silla, con el rostro sereno. Al otro lado de la sala, Rodrigo mostraba la expresión más lastimera que pudo ensayar. Inclinó la cabeza profundamente, entrelazó las manos sobre la mesa y se frotó los ojos un par de veces, como si estuviera conteniendo las lágrimas. Cualquiera que no lo conociera habría pensado que Rodrigo era un marido, genuinamente devastado por el fracaso de su matrimonio. A su lado, doña Carmen no se quedaba atrás en su actuación. La mujer de mediana edad no paraba de secarse las comisuras de los ojos con un pañuelo de papel. De vez en cuando, dejaba escapar un profundo suspiro, como si su dolor emocional fuera inmenso. Quería que todos la vieran como una madre destrozada porque el hogar de su hijo se había desmoronado. Pero Elena sabía que todo aquello era puro teatro. No había una tristeza sincera en sus rostros. No había arrepentimiento ni sensación de pérdida. Lo único que había era una satisfacción oculta porque sentían que pronto se harían con él, chalet de lujo que tanto habían codiciado. Elena vio claramente cómo la comisura de los labios de Rodrigo se movió ligeramente. Esa pequeña sonrisa apareció solo por una fracción de segundo, pero fue suficiente para que Elena comprendiera lo que ocultaba el corazón de su exmarido. Rodrigo no estaba llorando por el divorcio. Estaba aguantando la risa de su supuesta victoria. Doña Carmen hacía lo mismo. Usaba el pañuelo más para ocultar su expresión de triunfo que para secarse lágrimas reales. Elena los miró sin mostrar emoción alguna. No estaba enfadada, no lloraba y no mostró ni la más mínima debilidad. Precisamente, esa calma hizo que Rodrigo estuviera aún más seguro de que la mujer ya se había rendido. Pero el silencio de Elena no era una señal de derrota, era parte de su plan. A continuación, el juez leyó la resolución sobre el reparto de bienes. La tensión en la sala aumentó cuando se dictaminó que el chalet de lujo donde Elena y Rodrigo habían vivido pasaría a manos de Rodrigo. La decisión se basaba en un acuerdo prenupcial presentado por los abogados de Rodrigo. Sobre el papel, el documento parecía impecable y legal. Llevaba la firma de Elena, los sellos correspondientes de un notario y una cláusula que estipulaba que la casa pasaría a ser propiedad de Rodrigo en caso de divorcio bajo ciertas condiciones. Todo parecía convincente para quienes no conocían la verdad que se escondía detrás. Sin embargo, Elena sabía que esa firma era falsa. Rodrigo, doña Carmen y su abogado, Arturo, habían redactado el documento en secreto. Falsificaron la firma de Elena y luego introdujeron el documento como prueba fundamental durante el proceso.
Creían que su plan era perfecto. Estaban convencidos de que Elena no tendría ni el tiempo ni la fuerza para contraatacar. Rodrigo bajó la mirada cuando se leyó el veredicto, pero sus dedos se aferraron con fuerza a los bordes de la silla, no por nerviosismo, sino para contener su inmensa alegría. Esa casa era su sueño. Una casa construida con el fruto del duro trabajo de Elena. Una mansión llena de muebles exclusivos y arte. La casa que durante años había sido el símbolo del éxito de Elena, ahora estaba oficialmente en sus manos. Doña Carmen bajó un poco el rostro, fingiendo decepción por el divorcio. Pero, detrás del pañuelo que le cubría los labios, sonreía de oreja a oreja. En su mente, ya se imaginaba sentada en el inmenso salón, invitando a sus amigas de la alta sociedad madrileña para presumir del chalet, considerándolo un trofeo familiar. Elena no protestó, no se levantó para gritar, no interrumpió al juez, no los acusó delante de todos. Simplemente se quedó sentada, escuchando cada frase con el rostro impasible. Rodrigo pensó que Elena no tenía pruebas. Doña Carmen pensó que Elena ya estaba derrotada. Lo que no sabían era que Elena había dejado deliberadamente que la casa cayera en manos de Rodrigo. Porque la casa que iban a recibir ya no era el palacio que imaginaban. Esa casa se había convertido en una trampa mortal. Al terminar el juicio, la gente empezó a salir de la sala. Rodrigo y doña Carmen salieron primero, manteniendo sus rostros sombríos. Frente a los funcionarios del juzgado, continuaron con su farsa. Rodrigo caminaba despacio, arrastrando los pies. Doña Carmen miraba al suelo y suspiraba. Incluso se secó los ojos una vez más. Sin embargo, en cuanto llegaron a un pasillo más solitario, toda la actuación se derrumbó. Rodrigo irguió la espalda de inmediato. Su rostro afligido se transformó en una enorme sonrisa. Doña Carmen arrugó el pañuelo y lo metió sin miramientos en su bolso de marca. Se acabaron los lloros y la tristeza. Parecían obras de teatro que acababan de bajar del escenario. Elena caminaba detrás de ellos con paso tranquilo. Pudo oír la risita de doña Carmen. También vio a Rodrigo mirar hacia atrás por un segundo, asegurándose de que nadie importante los observaba. En el aparcamiento, Rodrigo se detuvo junto a su coche. Esperó a que Elena se acercara. Cuando estuvieron a poca distancia, Rodrigo se dio la vuelta con una sonrisa arrogante. «Gracias por tu cooperación ahí dentro», Elena dijo Rodrigo con tono burlón. «Creí que ibas a montar un drama. Resulta que eres lo bastante lista para darte cuenta de que no podías ganar». Doña Carmen soltó una carcajada. Miró a Elena de arriba abajo, desde el peinado hasta los zapatos, como si estuviera viendo a alguien que ya no valía nada. «A partir de hoy, ni se te ocurra soñar con volver a pisar esa casa», dijo doña Carmen. «Ese chalet ya es de mi hijo. Será mejor que te busques una habitación de alquiler o te vayas a vivir con algún familiar. Una mujer como tú no encaja en una casa tan lujosa». Rodrigo añadió con cara de satisfacción. «He ordenado que empaqueten las pocas cosas sin valor que te quedaban. Pasa a recogerlas luego por la garita del guarda de seguridad de la urbanización. Pero no entres. No quiero que mi nueva casa se ensucie con tu presencia». Elena no respondió. Se limitó a mirarlos con calma. Ni lágrimas, ni rabia, ni largos discursos de defensa. Esa actitud hizo que Rodrigo se sintiera aún más ganador. Creyó que Elena estaba tan destrozada que ni siquiera podía articular palabra. En realidad, Elena solo estaba disfrutando de los últimos segundos antes de que cayeran al abismo que ellos mismos habían cavado. Elena abrió el pequeño bolso de piel que llevaba. Sus movimientos fueron lentos, elegantes y sin prisas. Rodrigo y doña Carmen la observaban con curiosidad. Unos segundos después, Elena sacó una llave plateada. Los ojos de Rodrigo se iluminaron al instante. Era la llave principal del exclusivo chalet en La Moraleja. Elena sostuvo la llave entre sus dedos y se la tendió a Rodrigo. No le temblaba la mano, no había dudas en su rostro. Se la entregó como quien se deshace de algo que ya no necesita.
Aquí tienes la llave, dijo Elena en voz baja. No hace falta que os preocupéis por mis cosas. Ya he sacado todo lo que tenía valor. Rodrigo sonrió de oreja a oreja. Le arrebató la llave de las manos con brusquedad. En su puño, la sentía como si fuera la copa de un campeonato. Sentía que había logrado deshacerse de Elena, quedarse con su casa y humillarla frente a su propia familia. Perfecto, dijo Rodrigo haciendo girar la llave en su dedo. Al menos sabes cuál es tu sitio. Doña Carmen miraba la llave con ojos llenos de avaricia. Por fin, esa casa es completamente nuestra. Esta noche dormiré en el dormitorio principal. Era demasiado elegante para una mujer como ella. Elena esbozó una leve sonrisa, una sonrisa fría. Pero Rodrigo no se dio cuenta. Estaba demasiado ocupado imaginando los lujos que pronto disfrutaría. Adelante, Rodrigo, dijo Elena. Abre la puerta. Disfruta de todo lo que os he dejado preparado dentro. Rodrigo frunció el ceño un segundo. Había algo extraño en el tono de voz de Elena, pero enseguida ignoró esa sensación. Para él, las palabras de Elena eran solo la amargura de una mujer perdedora. Elena dio un paso atrás. Miró a Rodrigo y a doña Carmen por última vez en aquel aparcamiento. Luego, sin decir nada más, se dio la vuelta y se alejó. Sus pasos eran ligeros, como si acabaran de quitarle un peso enorme de encima. Rodrigo y doña Carmen se rieron al verla marcharse. No sabían que la llave que tenían en sus manos no abría la puerta de la victoria, sino la de su perdición. Dentro del coche, el estado de ánimo de Rodrigo y su madre era exultante. Hablaban sin parar de la enorme casa. Doña Carmen ya estaba planeando la primera fiesta que organizaría. Quería invitar a sus amigas de la alta sociedad, encargar catering de lujo y hacer que todos murieran de envidia al ver la majestuosa propiedad que ahora consideraba patrimonio de su familia. Voy a llamar a todas mis amigas del club, decía doña Carmen con el rostro radiante, para que vean que mi hijo ahora es el dueño de un casoplón. Siempre, presumiendo de sus chalets y áticos en el barrio de Salamanca. Ahora me toca a mí darles envidia. Rodrigo se reía. Conducía con una mano mientras con la otra sostenía la llave de la casa. De vez en cuando la miraba y sonreía satisfecho. En su cabeza, ya, estaba trazando nuevos planes. Vendería algunos de los muebles de diseño y obras de arte para saldar algunas deudas personales. También quería registrar el despacho de Elena. Recordaba haber visto una caja fuerte allí. Esperaba encontrar joyas, documentos financieros o dinero en efectivo. Pero no era lo único en lo que pensaba. Rodrigo también se acordó de Valeria, su joven amante. Una chica preciosa, caprichosa y que siempre le hacía sentirse como un hombre poderoso. Rodrigo ya le había prometido a Valeria que, tras divorciarse de Elena, la llevaría a vivir a esa mansión. Esta misma noche le diré a Valeria que venga, pensó Rodrigo. Cuando mi madre se acueste, le demostraré que he ganado de verdad. Doña Carmen seguía hablando de la decoración, la enorme cocina y el jardín trasero con piscina. Estaba impaciente por cambiar algunas zonas a su gusto. Según ella, la casa llevaba demasiado tiempo reflejando la personalidad de Elena. Ahora quería que fuera el símbolo de la grandeza de su familia. El coche avanzaba a gran velocidad por las autopistas de Madrid. No había ni un gramo de culpa en sus corazones, ni remordimientos por haber falsificado documentos, ni vergüenza por haber robado lo que era de Elena. Solo pensaban en fiestas, dinero y su nueva vida. Cuanto más se acercaban a la casa, mayor era su euforía. No sabían que cada kilómetro recorrido los acercaba más a una trampa de la que no podrían escapar. El coche de Rodrigo se detuvo finalmente ante las altas verjas de la propiedad. La imponente puerta de hierro, que solía estar cerrada a cal y canto, estaba abierta de par en par. No había guardias de seguridad dándoles la bienvenida, ni jardineros arreglando el césped, ni se oía el trajín del servicio doméstico. A doña Carmen le pareció extraño, pero su alegría era mucho mayor. Seguro que Elena ha despedido a todo el mundo, dijo. Mejor. Ya contrataremos a personal nuevo.
No quiero sirvientes que vengan rebotados de ella. Rodrigo aparcó el coche frente a la entrada principal. Se bajó con aires de grandeza y caminó hacia la enorme puerta de madera maciza tallada. Doña Carmen se plantó a su lado, impaciente. «Venga, abre ya», le metió prisa. «Quiero ver ese salón». «El sofá italiano seguro, que sigue ahí». Rodrigo sonrió. Introdujo la llave en la cerradura, la giró y empujó lentamente la pesada puerta. La puerta se abrió y en ese instante el mundo se les vino encima. El inmenso salón que antes rebosaba lujo estaba completamente vacío. El punto Cerore, exclusivo sofá de diseño, orgullo de la estancia, había desaparecido. La enorme mesa de mármol, esfumada. Las impresionantes lámparas de cristal que colgaban del techo ya no estaban. Los carísimos cuadros de las paredes habían sido retirados, dejando solo marcas y polvo. Pero lo que dejó a Rodrigo sin respiración fue el suelo. El precioso mármol de importación había sido arrancado. Solo quedaban escombros, polvo y cemento a la vista. La casa, que antes parecía un palacio, se había convertido en un cascarón, vacío, en ruinas y de aspecto fantasmagórico. Doña Carmen pegó un grito desgarrador. «Rodrigo, ¿qué es esto? ¿Dónde están todas las cosas?» Rodrigo se quedó petrificado. Sus ojos recorrían la estancia desorbitados. Entró, arrastrando los pies, temblando, rogando internamente que solo el salón estuviera vacío. Pero desde donde estaba podía ver el comedor. También vacío. Ni mesa imperial, ni sillas, ni vitrinas. Incluso algunas paredes tenían daños visibles. «No es posible», murmuró Rodrigo. «No es posible que se lo haya llevado todo». Doña Carmen se llevó la mano al pecho, pálida como la cera. La casa de sus sueños, el lugar donde daría sus exclusivas fiestas, parecía ahora una obra abandonada. Todos sus delirios de grandeza, el lujo y la envidia de sus amigas se hicieron pedazos ante sus ojos. Rodrigo empezó a comprender el significado de la fría sonrisa de Elena en el aparcamiento. Pero ya era demasiado tarde. Mientras madre e hijo seguían clavados en el sitio, paralizados por el shock, se oyó un sonido sordo proveniente de un rincón de la sala. Al principio pareció un gruñido bajo, pero a los pocos segundos el sonido se hizo más fuerte. Doña Carmen giró la cabeza lentamente. De entre las sombras surgieron varios perros mastines de tamaño descomunal. Tenían cuerpos robustos, miradas asesinas, y enseñaban los colmillos mientras gruñían. Doña Carmen retrocedió al instante, tapándose la boca. «Rodrigo», susurró aterrorizada. «Hay perros». Antes de que Rodrigo pudiera reaccionar, varios hombres fornidos salieron de distintas partes del interior de la casa. Vestían ropa oscura. Tenían rostros duros y llenos de cicatrices. Sus miradas no mostraban ni un ápice de piedad. Eran bastantes, y se movían por la casa destrozada como si fueran los verdaderos dueños del lugar. Doña Carmen volvió a gritar. Rodrigo retrocedió por instinto hacia la puerta de entrada. Pero un hombre altísimo y de aspecto amenazador ya se había colocado a sus espaldas. El hombre tiró de la pesada puerta, cerrándola de golpe, y echó la llave por dentro. El clic de la cerradura sonó nítido. Ese sonido fue como una sentencia de muerte para Rodrigo. El gigante dio un paso al frente. Tenía una fina cicatriz cruzándole la mejilla que lo hacía parecer aún más temible. Miró a Rodrigo de arriba abajo y sonrió, con frialdad. «Por fin llegas», Rodrigo dijo con voz grave y acento del este de Europa. «Llevamos esperándote desde por la mañana». Rodrigo intentó tragar saliva, pero tenía la garganta seca. «¿Quiénes sois? ¿Vosotros?», preguntó, forzando la voz para intentar sonar valiente, aunque era evidente que temblaba. «¿Qué hacéis en mi casa?». El hombre soltó una carcajada seca. Sus matones le acompañaron en la risa, haciendo que el ambiente en aquella casa en ruinas fuera aún más asfixiante. «¿Tu casa?», repitió el líder. «Hay que tener valor para llamarlo tu casa, sobre todo cuando la has usado como garantía para el dinero que nos debes». El color desapareció de la cara de Rodrigo. Doña Carmen miró a su hijo,
confusa y muerta de miedo. ¿De qué dinero hablan, Rodrigo?, preguntó en un hilo de voz. Rodrigo no respondió. Seguía mirando al hombre con el pánico reflejado en los ojos. Sabía perfectamente quiénes eran esas personas, sabía de dónde venían. Y sabía que su presencia allí no era ninguna coincidencia. El líder de los usureros se acercó un poco más. ¿Te creías que, en cuanto firmaras el divorcio, podrías vender este chalet en La Moraleja y saldar tu deuda? Por desgracia, esta casa ahora es solo un montón de escombros. Así que no nos hagas perder el tiempo. Hemos venido a cobrar nuestros millones de euros, no a escuchar excusas. Doña Carmen rompió a llorar. Abrazó su bolso de marca contra el pecho, como si aquel objeto pudiera protegerla del peligro que la rodeaba. Rodrigo comprendió de golpe que Elena no solo había vaciado la casa, Elena se había asegurado de que los peores prestamistas de Madrid le estuvieran esperando exactamente dentro de la propiedad que acababa de robarle. Rodrigo intentó calmar su respiración. Sabía que estaba en grave peligro, pero intentó mantener un mínimo de dignidad frente a su madre. «Puedo explicarlo», dijo rápido. «Es solo un negocio que salió mal». El usurero sonrió con cinismo. «¿Un negocio? Pediste prestados varios millones de euros a nuestra organización para meterlos en inversiones fraudulentas. Pusiste esta casa como aval. Prometiste que pagarías en cuanto saliera el divorcio. Bueno, pues ya estás divorciado. Paga». Doña Carmen se tambaleó. Miró a su hijo con los ojos desorbitados. ¿Millones de euros? Su voz temblaba. «Rodrigo, ¿has pedido todo ese dinero?». Rodrigo fue incapaz de responder. Un sudor frío le perlaba la frente. Era cierto que había pedido préstamos a una violenta red de usureros. Al principio, se creyó el cuento de un conocido que le prometió ganancias millonarias en poco tiempo con inversiones en criptomonedas y negocios opacos. Quería dinero rápido para mantener su tren de vida, sus vicios y, sobre todo, para pagarle los caprichos a Valeria. Parte de ese dinero lo perdió en la estafa piramidal. La otra parte la dilapidó, comprándole a Valeria bolsos de Chanel, pagándole el alquiler de un ático de lujo, comprándole un deportivo y dándole todo lo que la chica pedía. Rodrigo había pensado que sería muy fácil. En cuanto el chalet de Elena pasara a su nombre, lo vendería, saldaría la deuda con los mafiosos y le sobraría dinero para vivir como un rey. Pero ahora la casa estaba destrozada. Los muebles, italianos, el arte, las lámparas de cristal, el mármol, todo lo que le daba su inmenso valor a la propiedad había desaparecido. Rodrigo empezó a temblar. La casa sigue teniendo valor, dijo, presa del pánico. La parcela en La Moraleja es inmensa. Podéis quedaros con la casa y el terreno. El líder se acercó y le propinó un tremendo bofetón que hizo que Rodrigo cayera de bruces contra el suelo lleno de polvo y escombros. Doña Carmen pegó un grito al ver a su hijo morder el polvo. «¿Te crees que somos imbéciles?», bramó el hombre. «Esta ruina no cubre ni la mitad de lo que nos debes. Los intereses suben cada día que pasa. No vas a pagarnos con un edificio destrozado». Rodrigo se tocó la comisura del labio, que le sangraba. Estaba pálido. Por primera vez en su vida, sintió verdadero terror. Doña Carmen lloraba histéricamente. Todas las fantasías sobre fiestas, cócteles y envidias sociales se habían desvanecido. Solo quedaba la cruda realidad. La casa no era un premio, era una trampa de deudas lista para tragárselos vivos a los dos. Rodrigo bajó la cabeza. En su mente apareció un solo nombre: Elena. Por fin, entendía que su exmujer lo sabía todo, y que había dejado que ganara el juicio a propósito, sabiendo que todas las deudas ilegales atadas a la casa caerían directamente sobre sus hombros. Unos meses antes del día del juicio, Elena había empezado a notar que algo iba mal en su matrimonio. Rodrigo llegaba a casa de madrugada. Nunca se separaba de su teléfono móvil. Saltaba a la mínima cuando ella le hacía preguntas cotidianas. Además,
Doña Carmen le lanzaba indirectas constantes y hablaba de sus propiedades y su dinero de una forma muy extraña. Una noche, Elena encontró un segundo teléfono oculto en el cajón del despacho de Rodrigo. Estaba escondido bajo unos viejos expedientes. Al principio, solo quería ver de qué se trataba. Pero al encender la pantalla, saltaron decenas de mensajes. El nombre de la remitente era Valeria. Al leer los mensajes, Elena sintió que le arrancaban el corazón. No era una simple aventura. Rodrigo le hablaba con total devoción. Le prometía casas, coches y una vida de lujo en cuanto se divorciara de Elena. Elena se sentó en la silla de su despacho. Leyó cada palabra con el alma destrozada. Pero no gritó. No estampó el teléfono contra la pared. No fue a despertar a Rodrigo esa noche. Prefirió usar la cabeza. Al día siguiente, Elena contrató a uno de los mejores detectives privados de Madrid. Quería saber hasta dónde llegaba la traición de su marido. El informe que recibió fue 1000 veces peor de lo que había imaginado. El detective descubrió que Rodrigo no solo le era infiel, sino que estaba ahogado en deudas con usureros peligrosos, metido en estafas y orquestando una falsificación de documentos junto a su madre, doña Carmen, y Arturo, un abogado sin escrúpulos. Elena leyó el informe con el rostro impasible, aunque por dentro sentía que se quemaba viva. El informe contenía transcripciones de audios entre Rodrigo y su madre. Había comprobantes de transferencias bancarias a paraísos fiscales. Se mencionaba a Arturo como el cerebro legal detrás de un acuerdo prenupcial falso. Y también contenía la prueba de que el chalet había sido puesto como aval para un préstamo ilegal sin que ella lo supiera. En ese momento, Elena comprendió una cosa. Rodrigo no solo había traicionado su amor. Rodrigo estaba intentando destruirle la vida y robarle todo lo que había conseguido con su esfuerzo. Desde ese día, Elena dejó de ser la esposa comprensiva que esperaba salvar su matrimonio. Se transformó en una mujer fría y calculadora, planeando cada paso con precisión quirúrgica. Dejó de hacerle preguntas a Rodrigo. Ocultó cualquier atisbo de sospecha. Sonreía como siempre, hablaba como siempre y dejó que Rodrigo se confiara, porque cuanto más seguro se sentía él, más fácil le resultaba a Elena reunir pruebas. Sabiendo que Rodrigo planeaba arrebatarle el chalet, Elena se puso manos al avero, obra en completo silencio. Sabía que su marido codiciaba el lujo de la casa. Así que decidió llevarse todo lo que le pertenecía por derecho antes de que él pudiera ponerle las manos encima. Aprovechando que Rodrigo pasaba los días y las noches con Valeria, Elena llamó a su gente de confianza. Vendió las obras de arte, las antigüedades y los muebles, importados a través de casas de subastas. Los sofás, las mesas de mármol y las alfombras persas fueron sacados de la casa poco a poco, de forma discreta, ordenada. Doña Carmen, que solía visitar la casa a menudo, nunca sospechó nada porque Elena cerraba con llave las habitaciones, alegando que estaban de reformas. Rodrigo estaba demasiado ocupado en la cama de su joven amante como para fijarse en los detalles de la casa. Después, Elena hizo desmontar las gigantescas lámparas de cristal del salón. Las había comprado ella misma con su primer gran contrato. No iba a permitir que Valeria se pavoneara bajo su luz. Luego, contrató a obreros de confianza para arrancar el costoso suelo de mármol. El trabajo se hizo a contrarreloj. En cuestión de días, la majestuosa mansión quedó en los huesos. Sin embargo, por fuera, el chalet seguía viéndose impecable. Las verjas seguían imponentes. La fachada permanecía intacta. Quien lo viera desde el exterior jamás sospecharía que el interior había sido vaciado hasta los cimientos. Elena dio de baja los contratos de suministros. Indemnizó y despidió a todo el personal de servicio, pagándoles más de lo estipulado por la ley. Trasladó toda su documentación, cambió contraseñas, vació las cuentas conjuntas y blindó su patrimonio financiero. Lo único que dejó fue el cascarón vacío del chalet. Durante el juicio de divorcio, Rodrigo y doña Carmen se creían los reyes del mundo al ganar el caso.
No sabían que el castillo que acababan de conquistar había sido minado por su propia dueña. Elena dejó que se lo quedaran, no por debilidad, sino porque quería que Rodrigo entrara por su propio pie en la trampa creada por su propia avaricia. De vuelta en el destartalado chalet, la tensión era insoportable. Los matones los tenían rodeados. Los mastines no dejaban de gruñir. El ambiente estaba cargado de polvo y desesperación. Doña Carmen sollozaba, agarrada al brazo de su hijo. Todo su cuerpo temblaba. La mujer que horas antes insultaba con desprecio a Elena, ahora parecía una anciana. Dejotada. Por favor, denos un poco de tiempo, rogó doña Carmen al líder de los usureros. Puedo llamar a nuestro abogado. Él lo solucionará. Tiene muchos contactos en Madrid. Puede traer el dinero o llegar a un acuerdo. El ruso la miró con fastidio. ¿Qué abogado?, preguntó con sorna. Sí, respondió ella rápidamente. Arturo. Él nos llevó todo el papeleo. Él sabrá cómo sacarnos de esta. Rodrigo asintió frenéticamente. Arturo era el abogado que los había ayudado a tejer toda la telaraña legal. Era un tipo astuto, escurridizo y siempre salía flote. Rodrigo pensó que Arturo encontraría algún resquicio para salvarlos. El líder lo pensó un segundo. Si el abogado traía el dinero, no perdían nada por dejarle llamar. Hizo un gesto a sus matones para que retrocedieran un paso. Llama ahora mismo, dijo con voz gélida. Pero si intentas jugar conmigo, lo pagarás muy caro. Doña Carmen asintió varias veces. Con las manos temblando incontrolablemente, sacó su móvil de última generación del bolso. Sus dedos apenas acertaban a tocar la pantalla táctil. Tras equivocarse varias veces, encontró el contacto de Arturo. Llamó. Tono de espera. Un tono. 2 tonos. 3 tonos. Doña Carmen contenía aliento. Rodrigo miraba la pantalla del teléfono como si fuera su única vía de escape del infierno. Por fin, alguien descolgó. Doña Carmen empezó a hablar sin respirar. Arturo, por el amor de Dios, ayúdanos. Estamos en el chalet de la Moraleja y han venido a cobrarnos unas deudas. Nos exigen millones. Trae a la policía, trae dinero de nuestras cuentas. Haz lo que sea. Van a matarnos. Pero, al otro lado de la línea, no se escuchó la voz del abogado. Hubo un breve silencio. Y entonces, una voz femenina y extremadamente tranquila respondió: Señora, Arturo no se puede poner. La sangre se heló en las venas de doña Carmen. Esa no era la secretaria de Arturo. Era la voz de Elena. El móvil casi se le resbala de las manos. Se quedó, pálida, con los ojos desorbitados y los labios temblando por la conmoción. Elena, logró articular. ¿Por qué tienes tú el teléfono de Arturo? ¿Qué has hecho? Rodrigo se puso tenso y miró a su madre, desesperado. Escuchar el nombre de su exmujer en ese instante le provocó una punzada de angustia en el pecho. Al otro lado de la línea, la voz de Elena era pura serenidad. No había rabia ni pánico. Esa gélida calma aterrorizó aún más a doña Carmen. Arturo no va a poder ayudaros, dijo Elena. Hace media hora que se lo ha llevado la Policía Nacional. Doña Carmen enmudeció. ¿Qué quieres decir?, susurró. Ha sido detenido por falsificación de documentos públicos, fraude procesal y pertenencia a organización criminal. Por lo que hicisteis con mi casa, respondió. Elena, entregué todas las pruebas a la unidad de delitos económicos. Las copias de los contratos falsos, las grabaciones, las transferencias en negro y todas vuestras conversaciones de WhatsApp. A Rodrigo le dio vueltas la cabeza. Jamás imaginó que Elena pudiera haber llegado tan lejos. Siempre creyó que era una mujer ingenua, demasiado volcada en su matrimonio. Resulta que Elena los tenía completamente calados. Doña Carmen intentó agarrarse a su soberbia una última vez. Eres una arpía, miserable. Nos has tendido una trampa, gritó al teléfono. Elena soltó una carcajada suave que cortó como un bisturí. Yo no os he tendido ninguna trampa, Carmen. Vosotros mismos construisteis la guillotina. Yo solo me
he apartado para dejar que caiga la cuchilla. Doña Carmen no supo qué responder. Elena continuó: a partir de ahora, no esperéis la ayuda de nadie. Arturo está ocupado cantando todo lo que sabe en los calabozos de la comisaría. Vosotros sois los siguientes. La llamada se cortó. Doña Carmen se quedó mirando la pantalla en negro del móvil. Estaba temblando de pies a cabeza. Rodrigo le arrebató el teléfono e intentó llamar de nuevo, pero el móvil de Arturo ya estaba apagado. Estaba verdaderamente solo. Su última esperanza se había esfumado. Doña Carmen cayó de rodillas sobre el cemento. Sus lágrimas corrían por el maquillaje arruinado. La mujer que había fantaseado con reinar en la alta sociedad madrileña ahora se daba cuenta de que estaba completamente sola ya, merced de unos criminales. Rodrigo se agarró la cabeza con ambas manos. Elena les había cortado todas las salidas. El líder de los usureros perdió la paciencia. Vio que madre e hijo no tenían a nadie que los ayudara. Ni abogados, ni dinero, ni activos líquidos para vender. Le hizo una seña a uno de sus hombres. El matón sacó una pila de documentos de un maletín negro y los tiró al suelo, frente a Rodrigo. Firma, ordenó el líder. Rodrigo miró los papeles con los ojos vacíos. ¿Qué es esto?, preguntó, débilmente. Poderes notariales para la cesión de todos tus activos, respondió el hombre. Tus cuentas bancarias, los coches a tu nombre, tus ahorros. Con esto no cubres ni la 10ª parte de la deuda, pero servirá para pagar los intereses de este mes. Rodrigo negó con la cabeza frenéticamente. No, no puedo firmar esto. Si os lo lleváis todo, me quedaré en la puta calle. El líder se inclinó hasta quedar a un palmo de la cara de Rodrigo. Ya estás en la puta calle. Rodrigo intentó arrastrarse hacia atrás, pero 2 matones lo agarraron por los hombros y lo obligaron a sentarse en el polvo. Le tiraron un bolígrafo al pecho. Firma ahora mismo, gruñó el líder. O haremos que te arrepientas de haber nacido. Rodrigo miró a su madre, esperando que ella pudiera salvarlo de alguna forma, pero doña Carmen solo lloraba abrazada a su bolso. Se habían acabado los aires de grandeza. Estaban acorralados. Con la mano temblorosa, Rodrigo cogió el bolígrafo. Leyó por encima el documento. Cada cláusula era como una cuchillada. Todas sus cuentas serían vaciadas, sus vehículos transferidos, cualquier pequeña inversión sería liquidada. Todo lo que había usado para presumir de empresario de éxito desaparecería en un instante, pero no le quedaba otra opción. Una a una fue estampando su firma. Con cada autógrafo sentía cómo descendía los infiernos. Había pasado de ser un hombre arrogante que se creía dueño de una mansión a un paria que entregaba su vida a punta de pistola en una casa en ruinas. Cuando terminó, el mafioso recogió los papeles y sonrió satisfecho. Perfecto, ahora ya sabes lo que pasa cuando uno pide dinero que no puede devolver. Rodrigo agachó la cabeza, aniquilado. En una sola noche había perdido absolutamente todo, y ni siquiera había rascado el fondo de su inmensa deuda. Una vez que terminaron con Rodrigo, la atención de los prestamistas se dirigió a doña Carmen. La mujer abrazó su bolso aún más fuerte y empezó a retroceder, negando con la cabeza, intuyendo lo que se avecinaba. No, balbuceó. Yo no tengo nada que ver con esto. Estas cosas son mías. El líder se fijó en las joyas que adornaban a la mujer. Un pesado collar de oro, macizo, colgaba de su cuello. Una pulsera de diamantes brillaba en su muñeca y un anillo con una enorme piedra preciosa adornaba su dedo. Eran las joyas de la corona de doña Carmen, las mismas que exhibía con altivez en el club de campo. Las usaba para menospreciar a otras mujeres, e incluso se había burlado de Elena alguna vez por ser demasiado sencilla. Ahora, esas joyas eran el objetivo. 2 hombres se acercaron. Doña Carmen intentó protegerse el cuello, pero le apartaron las manos de un manotazo. Le arrancaron el collar de oro de un tirón. Doña Carmen pegó un grito, no por el dolor físico, sino por la humillación y la pérdida. «No os lo llevéis, es mío», gritaba. A nadie le importó. Le quitaron la pulsera de un tirón
y le arrancaron el anillo del dedo sin miramientos. Doña Carmen forcejeó, pero no era rival para aquellos hombres. En cuestión de minutos, todos los símbolos de su estatus y su falsa dignidad pasaron a los bolsillos de los usureros. Doña Carmen cayó al suelo. Su cuello estaba desnudo, sus muñecas vacías, sus dedos sin adornos. Se miró a sí misma como si no reconociera a la persona que veía, sin sus joyas, sin el chalet, sin dinero y sin amigos, toda su identidad de clase alta se hizo añicos. Veía a su hijo llorar, pero no podía hacer nada. Estaban acabados. Doña Carmen sollozó histéricamente. Elena, murmuró con odio puro. Todo esto es culpa de Elena, pero en el fondo sabía que se mentía a sí misma. Todo esto era fruto de su propia avaricia. Quería robar una casa que no le correspondía. Quería vivir en la opulencia a base de estafas. Quería echar a su nuera sin la más mínima empatía. Y ahora estaba tirada en el suelo de una obra abandonada, despojada de todo aquello de lo que presumía. Cayó la noche sobre Madrid. El interior del inmenso chalet se volvió lúgubre y oscuro. No había electricidad. La única luz que entraba era la de las farolas de la calle a través de las ventanas sin cortinas. Hacía frío. El polvo del yeso les dificultaba la respiración. Rodrigo estaba sentado en el suelo, apoyado contra la pared. Tenía la ropa manchada, el labio hinchado y la mirada perdida. A su lado, doña Carmen no dejaba de gimotear, maldiciendo en susurros a Elena. Los matones seguían allí, vigilando. Los mastines descansaban cerca de la puerta de salida, siempre alerta. Rodrigo sentía que el tiempo se había detenido. Cada minuto era un suplicio. No sabía cómo escapar. No tenía a Arturo, no tenía euros en el banco, no tenía patrimonio, y entonces se acordó de Valeria. Valeria, el amor de su vida. La chica por la que se había metido en aquel pozo. Valeria no sabía nada del desastre. Rodrigo creía ciegamente que ella acudiría a salvarlo. Si ella vendía el ático de lujo, el coche deportivo que él le había regalado, tendría dinero suficiente para contratar a otro abogado de prestigio y salir de España. De repente, a lo lejos, se escuchó el aullido de las sirenas. Al principio, bajito, luego más fuerte. Rodrigo levantó la cabeza de golpe. Sus ojos apagados brillaron con esperanza. Doña Carmen también dejó de llorar y miró hacia él. Exterior. Rodrigo, dijo en un hilo de voz. Es la policía. Rodrigo se puso en pie a duras penas. Se le iluminó el rostro. Sí, mamá. Viene la policía. Estamos salvados. Las sirenas sonaban cada vez más cerca. Las luces rojas y azules de los coches patrulla parpadeaban, filtrándose por los grandes ventanales y tiñendo de color las paredes desnudas. Para Rodrigo, esas luces eran como un faro en la tormenta. Miró a los usureros con una sonrisa de victoria enfermiza. «Se os ha acabado el chollo», les gritó, recuperando la chulería. «Es la policía. Vais a ir todos a la cárcel». Pero el líder de los prestamistas no parecía asustado. Miró hacia la entrada y le hizo una seña a sus hombres para que se apartaran tranquilamente hacia las procous. Sombras de la casa. Rodrigo no le dio importancia. Estaba eufórico. Creía que algún vecino de la lujosa urbanización había escuchado ruidos y había llamado al 112. O a lo mejor Elena se había arrepentido y había avisado a las autoridades. Daba igual, lo iban a rescatar. Unos segundos después, el ruido de botas resonó en el porche de entrada. La puerta se abrió de una patada. Decenas de agentes de la Policía Nacional entraron a toda velocidad. Unos iban de uniforme, otros de paisano. Se desplegaron por el salón, encendieron potentes linternas y gritaron que nadie se moviera. Rodrigo dio un paso al frente, casi con lágrimas de alegría. «Agente, agente, por favor, ayúdenos. Estos mafiosos nos han secuestrado en nuestra propia casa.
Nos han robado todo y nos han forzado a firmar unos papeles. Deténganlos. Doña Carmen se sumó al drama. Sí, por el amor de Dios. Somos las víctimas. Casi nos matan. Sin embargo, los agentes no fueron a por los prestamistas. Los policías de Paisano rodearon a Rodrigo. La sonrisa del hombre desapareció al instante. Un inspector de gesto severo se acercó a él con una carpeta en la mano. Se plantó frente a Rodrigo. Rodrigo esbozó una sonrisa nerviosa. Inspector, se lo puedo explicar todo. Esa, gente. ¿Rodrigo Salazar? Le interrumpió el policía, con voz implacable. Rodrigo se quedó callado. El inspector abrió la carpeta y le mostró una orden judicial. Queda usted detenido por los delitos de apropiación indebida, blanqueo de capitales, falsificación de documentos públicos y estafa continuada. A Rodrigo se le fue el color de la cara. Doña Carmen empezó a gritar. No puede ser. Mi hijo es la víctima. Se están equivocando de persona. Más policías se acercaron. Rodrigo dio un paso atrás, pero se topó con dos agentes corpulentos. Miró a un lado y a otro, como un animal acorralado. Esto tiene que ser un error, balbuceó Rodrigo. Se lo explico en comisaría, tengo a mi abogado. El inspector lo miró con desdén. Su abogado, Arturo, fue detenido esta tarde. Según su declaración y las pruebas aportadas, usted fue el cerebro detrás de la falsificación del acuerdo prenupcial que usó en los juzgados para cometer fraude procesal, además de las estafas piramidales. A Rodrigo le fallaron las piernas. Oír de boca de la policía que Arturo ya ni estaba en el calabozo destruyó su última brizna de esperanza. Si Arturo había confesado, no había historia que pudiera inventarse para salir de esta. Doña Carmen intentó agarrar del brazo al inspector. No se lleven a mi hijo. Es una trampa. Mi exnuera, Elena, es una víbora. Ella nos la ha jugado. Pero la policía no le hizo caso. Siguieron el procedimiento a rajatabla. Le retorcieron los brazos a Rodrigo hacia la espalda. Las frías esposas de acero chasquearon en sus muñecas. El sonido del clic fue definitivo. Rodrigo se quedó helado. Solo unas horas antes, estaba presumiendo ante Elena a las puertas de los juzgados de Plaza de Castilla. Sostenía la llave del chalet con orgullo, creyendo que su nueva vida de multimillonario estaba a punto de empezar. Ahora, en el mismo chalet que había usurpado con engaños, estaba siendo esposado como un criminal común. Doña Carmen lloraba desesperada, llamando a su hijo a gritos. Rodrigo la miró, con los ojos empañados en puro terror. Ya no quedaba rastro del chulo, prepotente. No había sonrisas de superioridad, solo miedo. Mientras los agentes se lo llevaban a rastras, Rodrigo giró la cabeza para echar un último vistazo al interior de la casa. El enorme salón en obras estaba, lúgubre e inhóspito. Allí es donde moría toda su avaricia. En ese instante, comprendió que Elena nunca había perdido. Elena solo había estado esperando el momento perfecto para ejecutar su obra maestra. Y esa noche, la obra se había estrenado. El coche patrulla avanzaba raudo por las calles de Madrid. Rodrigo iba sentado, en la parte de atrás, esposado y con la cabeza gacha. Tenía la ropa llena de mierda y el cerebro a punto de estallar. Hace apenas unas horas, creía ser el dueño del mundo. Ahora su mundo era un calabozo, preso del pánico. Rodrigo se acordó de la única carta que le quedaba. Valeria, esa chica por la que había arriesgado y destruido su matrimonio. Esa chica a la que había colmado de bolsos, viajes y billetes de 500 euros. Con la voz rasgada, Rodrigo suplicó a los agentes que le dejaran hacer una llamada de emergencia alegando un asunto vital. Un agente, con desgana, le concedió 1 minuto. Con las manos esposadas y torpes, Rodrigo consiguió que le marcaran el número de Valeria en el móvil. Sonó varias veces. Su corazón latía a 1000 por hora, rezando para que contestara. Por fin se escuchó un clic. De fondo, sonaba música electrónica a todo volumen, como si estuviera en un reservado de una discoteca pija de Madrid. Rodrigo habló atropelladamente. Valeria, nena, soy yo. Escúchame,
Estoy en un lío enorme. La policía me ha detenido. Me han embargado todo. Necesito que me ayudes ya. La música fue bajando de volumen. Valeria debía de haberse apartado a una zona más tranquila del club. Sin embargo, su tono de voz no denotaba la más mínima preocupación. Sonaba frívola, fría como el hielo. Vaya, así que al final te han pillado, Rodri, dijo Valeria, casi bostezando. Rodrigo enmudeció. El pecho se le comprimió. Todavía no era consciente de que le faltaba por recibir la estocada final. Quiso convencerse de que Valeria simplemente estaba en shock. Al fin y al cabo, ella siempre le decía que era un hombre maravilloso, un triunfador, y que se merecía una mujer mejor que la aburrida de Elena. Valeria, te lo suplico, ayúdame, lloró Rodrigo. Vende el ático del barrio de Salamanca y el Porsche Cayenne que puse a tu nombre. Usa ese dinero para pagarme una fianza y un buen penalista. Cuando salga, te juro que lo recuperaremos todo y empezaremos de cero. Se hizo el silencio durante un par de segundos. Luego, Valeria soltó una carcajada cristalina. Pero no era una risa cariñosa, era una burla en toda regla. De verdad que eres patético, Rodrigo contestó a Valeria. El ático y el Porsche ya lo vendí todo la semana pasada. A Rodrigo se le cortó la respiración. ¿Qué estás diciendo? Pues que me enteré de que en tu empresa te estaban investigando. Y también llegaron rumores de los rusos a los que debías pasta. Así que, antes de que me embargaran a mí también, lo liquidé todo. Los euros están a salvo en mi cuenta personal. Rodrigo no podía dar crédito a lo que oía. Apretó el móvil contra su oreja. Valeria, yo te di todo eso porque te amaba. Dejé a mi mujer por ti. No, puedes dejarme tirado así. Valeria volvió a reír, esta vez con crueldad. ¿Amor? No seas fantasma. A mí me gustaba tu tarjeta de crédito, no tus problemas mentales. Ahora estás en la ruina, vas directo a prisión y no tienes donde caerte muerto. ¿Para qué cojones? ¿Querría seguir contigo? Esas palabras le dolieron más que el metal de las esposas clavándosele en las muñecas. El cuerpo se le quedó flácido. La mujer por la que había tirado su vida a la basura lo veía únicamente como un cajero automático que se había quedado sin saldo. Ah, por cierto, añadió Valeria con tono casual. En unas horas cojo un vuelo a Dubái con mi nuevo prometido. Es muchísimo más rico que tú, tiene más clase y, sobre todo, no es tan estúpido como tú. Sao. La llamada se cortó. Rodrigo se quedó mirando el asiento delantero del coche, patrulla, con la vista nublada. Segundos después, soltó un grito de rabia e impotencia y pateó la puerta del coche. Los policías le llamaron la atención de inmediato, amenazándole con añadirle cargos por resistencia. Pero Rodrigo ya estaba muerto por dentro. En una sola noche había perdido el chalet, los millones, la libertad y a la mujer por la que creía haber ganado el mundo. Mientras Rodrigo iba camino de la comisaría central, doña Carmen se quedó sola a 4. Las puertas del chalet. Los usureros se habían esfumado por la parte de atrás de la parcela después de comprobar que allí ya no quedaba nada de valor y que la policía estaba ocupada en la entrada principal. La mujer caminaba sin rumbo hacia la calle. Su vestido de seda estaba cubierto de polvo, llevaba el pelo revuelto y temblaba como una hoja. Seguía sollozando y maldiciendo a Elena. En su cabeza, distorsionada por la vanidad, ella seguía siendo la víctima. Se negaba a admitir que ella misma había empujado a su hijo a cometer delitos y le había presentado a un abogado corrupto para quedarse con las Cintores, casa de su nuera. Pero la libertad de doña Carmen duró apenas 5 minutos. Justo cuando cruzaba la salida de la urbanización de La Moraleja, un coche de la Policía Nacional le cortó el paso. 2 agentes se bajaron y fueron directos hacia ella. Doña Carmen retrocedió, aterrorizada. ¿Qué pasa ahora? Ya os habéis llevado a mi hijo. Yo no sé nada. Soy una señora respetable. Una de las mujeres policías sacó una placa y un documento. Doña Carmen, tienes que acompañarnos a comisaría.
Está detenida para prestar declaración por su implicación en delitos de falsedad documental, conspiración para el fraude y por otras denuncias paralelas que se han presentado en las últimas horas. Doña Carmen rompió a gritar en mitad de la calle. Esto es una calumnia. Soy víctima de una trampa de mi exnuera. Elena es una víbora resentida. Los agentes ignoraron sus berrinches y la metieron en el coche patrulla. Durante todo el trayecto, doña Carmen no paró de desvariar. Empezó a soltar nombres de políticos, de magistrados y de sus influyentes amigas del club de campo. Estaba convencida de que su estatus de mujer de la alta sociedad madrileña la sacaría impune. Doña Carmen no sabía que Elena le tenía preparada una sorpresa final. No solo iba a caerle encima todo el peso de la ley, sino que iba a desenterrar el secreto más sucio que la mujer llevaba años escondiendo. Cuando el coche policial llegó a la comisaría, doña Carmen se bajó hecha un manojo de nervios. Intentó atusarse el pelo y arreglarse la ropa para no parecer una pordiosera. Pese a que le temblaban las piernas, irguió el mentón, intentando mantener esa fachada de marquesa ofendida, pero al entrar en el pasillo principal se quedó clavada en el suelo. Había un enjambre de reporteros y fotógrafos. Los flashes de las cámaras la cegaron. Pero lo que le cortó la respiración no fueron los periodistas, sino un grupo de mujeres elegantemente vestidas que estaban allí esperando. Eran las mujeres de su círculo de la alta sociedad, sus compañeras de cenas, exclusivas fiestas, partidos de pádel. Al principio, doña Carmen sintió un alivio inmenso. Pensó que, como buenas amigas, habían venido a mover hilos para sacarla de allí. Con cara de mártir, se acercó a la más rica de todas, la matriarca del grupo. «Chicas, habéis venido a ayudarme», lloriqueó doña Carmen, intentando cogerle las manos a su amiga. «Por favor, haced algo. Esa bruja de Elena me ha tendido una trampa». La mujer apartó las manos con asco, como si doña Carmen tuviera la lepra. «No me toques», dijo con voz venenosa. «No hemos venido a ayudarte. Hemos venido a ver cómo una ladrona de poca monta recibe su merecido». Doña Carmen se quedó de piedra. «¿Ladrona? ¿De qué hablas? Yo soy una dama». La mujer sonrió con desprecio y le hizo un gesto a una de sus acompañantes. Esta abrió una tablet. En la pantalla se empezó a reproducir un vídeo grabado por las cámaras de seguridad internas de una lujosa mansión de Puerta de Hierro. En las imágenes se veía claramente a doña Carmen escabulléndose en el dormitorio de la anfitriona mientras las demás tomaban champán en el jardín. Se la veía abriendo un joyero, cogiendo un collar de perlas y metiéndoselo rápidamente en el bolso. Doña Carmen se quedó blanca como la pared. Se reprodujo un segundo video. Luego, un tercero. Todos seguían el mismo patrón. Doña Carmen robando joyas, relojes y dinero de las casas de sus propias amigas. Llevaban años sufriendo pequeños robos. Siempre desconfiaban del servicio y algunas incluso habían despedido a asistentes inocentes. Y resulta que la ladrona era doña Carmen, la que siempre iba presumiendo de su moralidad impecable. La comisaría se volvió un hervidero. Los periodistas no dejaban de disparar fotos. Sus amigas la miraban con una mezcla de odio y asco absoluto. La mujer, que se creía la reina de Madrid, no pudo articular palabra frente a unas pruebas tan evidentes. «Eso no soy yo», balbuceó, pero ni ella misma se lo creía. La matriarca del grupo se acercó y la fulminó con la mirada. «¿Aún tienes la desvergüenza de mentir? Elena nos mandó todos los videos esta tarde. Ella conocía tu asquerosa cleptomanía y se encargó de recopilar las pruebas de las cámaras de seguridad para desenmascararte». A doña Carmen se le cayó el mundo a los pies. Nunca pensó que Elena no solo hubiera documentado la estafa del piso, sino que también hubiera guardado pruebas de sus robos en la alta sociedad. Doña Carmen se había pasado el matrimonio humillando a Elena, olvidando que una mujer callada es la que más observa. «Por tu culpa despedí a mi chica filipina», le gritó otra de las mujeres, indignada. «Llevabas puestas mis joyas mientras te hacías la dama de alta alcurnia. Eres escoria,
Doña Carmen se tapó los oídos. No podía soportar tanta humillación. Los periodistas grababan cada insulto. La reputación que le había costado décadas construir desapareció en 10 minutos. La matriarca del grupo dio un paso al frente y le cruzó la cara a doña Carmen, con una bofetada tremenda. El golpe resonó en el pasillo de la comisaría. Doña Carmen se tambaleó, llevándose la mano a la mejilla, y rompió a llorar, amargamente. Nadie la defendió. Sin dinero, sin amigos, sin dignidad, no era. Nadie. Doña Carmen se desmayó y cayó a plomo contra el suelo. Los agentes llamaron al SAMUR. Pero las cámaras ya habían grabado el clímax del escándalo. Al día siguiente, la cara de doña Carmen no aparecería en las revistas del corazón, sino en la crónica de sucesos. Ya de madrugada, tras pasar por los calabozos, Rodrigo y doña Carmen fueron trasladados a una sala de interrogatorios conjunta para un primer careo policial. Rodrigo estaba sentado frente demacrado, con los ojos inyectados en sangre. Su madre, que se había recuperado del desmayo, estaba sentada en un rincón, temblorosa y derrotada. El silencio en aquella fría sala era sepulcral. Ya no había planes brillantes ni miradas de prepotencia. Solo dos desgraciados que acababan de darse cuenta de que su vida había acabado. De pronto, se abrió la puerta de la sala. Entró Elena, caminando con una elegancia serena. Llevaba un abrigo elegante y su aspecto era impecable. En su rostro no había odio desmedido ni sed de venganza, sino una paz absoluta que hizo que Rodrigo y su madre se sintieran como auténtica basura. Elena no entraba como una víctima, entraba como la dueña absoluta de la situación, cerrando el libro de una época oscura. Al verla, Rodrigo reaccionó instintivamente. Se tiró al suelo, arrodillándose, frente a ella hasta donde le permitían las esposas. «Elena, por favor, ayúdame», lloró Rodrigo con voz desgarrada. Me equivoqué muchísimo. Fui un imbécil. Te lo ruego. Retira los cargos. Cambiaré. Te juro que seré el hombre que mereces». Elena lo miró desde arriba sin inmutarse. Rodrigo seguía suplicando, echándole la culpa a Valeria, al estrés del trabajo e incluso a las malas influencias de su madre. Le dijo que estaba confundido y que en el fondo siempre la había amado. Elena no sintió ni una gota de lástima. «Levántate de ahí», Rodrigo dijo, fríamente. «Tus lágrimas llegan varios millones de euros tarde». Rodrigo levantó la cabeza, desolado. «No puedes ser tan fría. Hemos estado casados». Elena esbozó una sonrisa que helaba la sangre. «Precisamente porque hemos estado casados sé la magnitud de tu basura. No solo te acostabas con una cría, falsificaste mi firma ante notario, intentaste dejarme en la calle, usaste mi nombre para financiar a una mafia rusa y dejaste que tu madre me tratara como a un trapo». Doña Carmen agachó la cabeza. Por primera vez en su vida, no se atrevió a soltar ni un solo comentario hiriente. Elena empezó a caminar lentamente alrededor de la mesa de metal. Sus zapatos de tacón repiqueteaban en la sala. Ese sonido retumbaba en los oídos de Rodrigo y Carmen como si fueran los pasos del verdugo. «¿Os creíais que yo estaba callada por idiota?», preguntó Elena. «¿Pensabais que no sabía nada de tu amante Valeria, de tus deudas, de los chanchullos del bufete, Arturo, o de esa farsa de acuerdo prenupcial?» Rodrigo tragó saliva ruidosamente. Elena prosiguió. «Lo sabía todo desde que encontré tu móvil prepago escondido en el despacho. Contraté a un detective privado. Y desde entonces, cada paso asqueroso que dabais, yo lo tenía documentado». Doña Carmen levantó la vista, con los ojos anegados en lágrimas negras de rímel. «Entonces, ¿te dejaste ganar en el juzgado aposta?», preguntó, aterrada. Elena asintió lentamente. «Exacto. Os entregué las llaves con un lacito, porque la casa ya era un cadáver. Yo me llevé mi dinero, vendí mi arte y puse mi patrimonio a salvo. Dejé que os pelearais por las sobras, y al hacerlo, todas esas deudas mafiosas que Rodrigo ligó a la propiedad recayeron legalmente sobre ella.
Rodrigo cerró los ojos, sintiendo un dolor agudo en el pecho. Durante meses, se creyó el más listo, creyó que estaba toreando a Elena. Y resultó que él solo era un títere en la función que ella había dirigido magistralmente. No necesité montar un circo en el juzgado, dijo Elena, apoyando las manos en la mesa de metal. No necesité gritaros delante del juez, solo tuve que sonreír y dejaros que os llevarais la llave. Porque esa casa no era vuestro premio, era vuestro ataúd. Doña Carmen sollozó. Nos has destrozado la vida. Elena la miró directamente a los ojos. No te equivoques, Carmen. Vosotros mismos os habéis destruido. Yo simplemente dejé de ser el muro que os protegía de vuestras propias consecuencias. La sala volvió a quedar en silencio. Ni Rodrigo ni doña Carmen podían rebatir ni una sola palabra. Era la pura y dura verdad. Habían sido devorados por su propia soberbia. Tras una pausa, Elena se detuvo frente a ellos. Su rostro seguía siendo impenetrable, pero se asomó una levísima sonrisa. Aún así, todavía podría echaros un cable, dijo Elena de repente. Rodrigo levantó la mirada a la velocidad del rayo. Doña Carmen la miró con ojos brillantes. En medio del infierno, aquellas palabras sonaron como música celestial. Conozco a un bufete de abogados brutal, de los mejores de España, continuó Elena. Son expertos en buscar lagunas legales. Podrían lograr que la condena se redujera considerablemente, tal vez librando a uno de vosotros de la cárcel, mediante un pacto con la fiscalía. Rodrigo intentó arrastrarse de nuevo. Elena, por favor, pago lo que sea. Haré lo que tú digas. Doña Carmen también saltó. Elena, yo siempre te tuve cariño en el fondo. Por favor, fuimos familia. Ayúdanos. Elena los miró, saboreando el momento. He dicho a uno de vosotros, aclaró con voz gélida. El bufete solo cogerá a un cliente. Uno se salva y negocia una condena menor. El otro tendrá que asumir todas las culpas y comerse la pena máxima de prisión. Así que, decidid vosotros mismos. ¿Quién de los dos merece ser salvado? Las caras de madre e hijo se descompusieron. La pequeña luz de esperanza se transformó en un perverso juego psicológico. Se miraron el uno al otro, y en sus miradas ya no había amor maternal ni devoción filial. Solo quedaba el pánico, instinto animal a terminar entre rejas. Elena cruzó los brazos. Sabía que las alianzas basadas en la avaricia se rompen en cuanto desaparece el dinero. Rodrigo fue el primero en hablar. Respiraba con dificultad y señaló a su madre con las manos esposadas. Ella tiene que asumir la culpa. Escupió Rodrigo. Fue ella la que me metió en esto. Ella me agobiaba todos los días para que me quedara con el chalet de la Moraleja. Ella me presentó a Arturo. Yo solo seguía sus consejos. Doña Carmen abrió la boca, horrorizada. No podía creer que su hijo perfecto la estuviera tirando a los leones delante de la policía. Rodrigo, gritó, fuera de sí. ¿Tienes las narices de culpar a tu propia madre? Rodrigo no reculó. No me voy a chupar 15 años en Soto del Real por tus putas ansias de grandeza, mamá. Tú querías vivir como una marquesa. Tú me dijiste que usara a Arturo para falsificar los papeles. Doña Carmen se levantó de golpe, temblando de ira y dolor. Si no te hubieras enchochado con esa fulana de Valeria, no hubieras necesitado pedir prestados millones a unos mafiosos rusos. Le gritó, con la cara roja de rabia. Tú fuiste el que robó a tu propia empresa. Tú blanqueaste dinero para comprarles coches y pisos a esa niñata. No te hagas el santurrón ahora. Rodrigo golpeó la mesa con los puños esposados. Tú eres una puta ladrona, mamá. Te dedicabas a robarle joyas a tus amiguitas del club de campo. No te atrevas a darme lecciones de moralidad. Esa frase hizo saltar los plomos de doña Carmen. Sintió que su hijo estaba escupiendo sobre su tumba. Llena de rabia, la mujer miró al policía que estaba en la puerta y empezó a escupir secretos a viva voz. Señor agente, tome nota, gritó la madre.
Mi hijo sobornó a concejales de urbanismo para conseguir permisos de obra fraudulentos. Tiene la contabilidad en B, en una caja fuerte oculta detrás del cuadro de su despacho en la empresa. Apúntelo todo. Rodrigo se quedó petrificado. Cállate la puta boca, mamá. Bramó, fuera de sí. Pero el daño ya estaba hecho. Un agente, al otro lado del cristal, ya estaba, tomando notas, a toda velocidad. Elena, de pie en un rincón de la sala, observaba cómo madre e hijo se despellejaban vivos sin que ella tuviera que mover un dedo. La pelea escaló a niveles dantescos. Se insultaron, se gritaron y expusieron cada delito, cada estafa y cada secreto vergonzoso que habían ocultado durante años. Se acabó la unidad familiar. Solo era supervivencia en su estado más primitivo. Doña Carmen, en un ataque de histeria, se acercó a Rodrigo. «Eres un desgraciado. Te lo di todo y ahora me vendes. Me vendías tú si con eso conseguías un bolso de Prada», le gritó él. Doña Carmen levantó la mano y le asestó una tremenda bofetada a su hijo. Él, agente de la puerta, entró corriendo para separarlos, pero la furia de la madre estaba descontrolada. Rodrigo, que estaba sentado y con las manos esposadas, intentó levantarse para apartarla, pero perdió el equilibrio. «No me toques, loca», gritó Rodrigo. Doña Carmen, ciega de ira, le dio un empujón con todas sus fuerzas. Todo ocurrió por una fracción de segundo. Rodrigo tropezó, cayó hacia un lado, y su cabeza golpeó brutalmente contra el borde de la mesa de interrogatorios. La sala entera enmudeció. Rodrigo quedó tendido en el suelo, inconsciente. Un charco de sangre empezó a formarse en su sien. Los agentes pidieron una ambulancia por la emisora a gritos. 2 policías inmovilizaron a doña Carmen contra la pared. La mujer, que segundos antes echaba espuma por la boca, se quedó paralizada. Su rostro palideció al ver el cuerpo inerte de su hijo y la sangre manchando el linóleo. «Rodri», murmuró, como saliendo de un trance. Segundos después, soltó un grito histérico y desgarrador. Pero la policía ya la estaba arrastrando fuera de la sala. Sus sollozos resonaron por los fríos pasillos de la comisaría madrileña. Un llanto lleno de arrepentimiento, que llegaba demasiado tarde. Elena presenció toda la escena en absoluto silencio. No sonrió, tampoco lloró. Simplemente constató que la gente que había intentado destruirle la vida se había autodestruido por su propia naturaleza tóxica y avariciosa. Los sanitarios del SAMUR entraron corriendo y se llevaron a Rodrigo al hospital bajo custodia policial. Doña Carmen fue devuelta a los calabozos. La sala de interrogatorios, antes convertida en un campo de batalla, volvió a sumirse en el silencio, dejando únicamente los restos de sangre en el suelo. Elena permaneció un momento de pie allí dentro. Respiró hondo. Esa noche marcaba el final de una larga etapa, el fin del dolor, el fin de las mentiras y el fin de un matrimonio que, en realidad, nunca fue real. Un inspector se acercó a Elena y le preguntó si se encontraba bien. Ella asintió, serena. «Estoy perfectamente», respondió con calma. Cogió su abrigo y su bolso y salió de la sala. Sus pasos eran ligeros. Por primera vez en meses no sentía ningún peso en el pecho. Ya no tenía que demostrarle nada a Rodrigo. No necesitaba humillar más a doña Carmen. El trabajo estaba hecho. Al salir de la comisaría, el aire frío de la madrugada madrileña le acarició el rostro. Elena se quedó unos instantes en la acera, mirando el cielo nocturno sobre la ciudad. Sabía que las heridas de una traición no sanan en un día, pero aquella noche por fin había cortado las cadenas que la unían a esos parásitos. Entró en su coche. Antes de arrancar el motor, miró por última vez hacia el edificio policial. No había venganza ni odio en su mirada, solo firmeza. Susurró para sí misma, casi como una promesa: «Hasta aquí hemos llegado». Arrancó el coche y se marchó, dejando definitivamente su pasado entre las rejas de la comisaría. Unos meses más tarde,
El mediático caso de Rodrigo y doña Carmen llegó a la Audiencia Provincial de Madrid para el juicio oral. La sala de vistas estaba abarrotada de periodistas de las principales cadenas de televisión. El nombre de Rodrigo se había convertido en el símbolo de la corrupción y el dinero negro, mezclando estafas inmobiliarias, mafias y la caída en desgracia de una supuesta familia bien. Rodrigo entró en la sala custodiado por agentes de la Policía Nacional. Estaba demacrado, calvo, y llevaba el chándal gris estándar de los juzgados. Aún conservaba una ligera cicatriz en la sien del golpe contra la mesa. Su mirada apuntaba al suelo. El hombre soberbio que miraba a todos por encima del hombro había muerto. Detrás de él entró doña Carmen. Su deterioro era impactante. La gran dama estaba envejecida, despeinada y sin rastro de maquillaje. Caminaba encorvada. Ni una sola de sus amigas de la alta sociedad madrileña estaba allí para apoyarla. De hecho, eran la acusación particular en su contra por los múltiples hurtos en sus viviendas. El magistrado leyó la sentencia con voz severa. Todas las pruebas que Elena había recopilado eran concluyentes. Falsificación documental, desvío de capitales, sobornos a funcionarios, uso ilícito de propiedades y los robos de las joyas. Ninguno de los dos tenía defensa posible. Rodrigo fue declarado culpable de todos los cargos de fraude y blanqueo, agravados por pertenencia a grupo criminal. Fue condenado a 15 años de prisión incondicional y al embargo absoluto de cualquier bien presente o futuro. Rodrigo cerró los ojos al escuchar el número 15. Sonaba a una eternidad pudriéndose en la cárcel. A continuación, el juez dictó sentencia contra doña Carmen. Culpable de complicidad en estafa, falsedad documental y hurto continuado. Fue condenada a 10 años de prisión. Doña Carmen sollozó ruidosamente y se desplomó sobre el banco de los acusados. El magistrado dio un golpe de mazo y levantó la sesión. Pero para Rodrigo y doña Carmen, aquel mazo no marcaba el fin del juicio. Marcaba el inicio de su nueva y miserable vida en prisión. Al salir de la sala, Rodrigo fue escoltado hacia los furgones de la Guardia Civil que lo llevarían a la cárcel de Soto del Real. Los reporteros le metían los micrófonos en la cara, bombardeándolo a preguntas, pero él ni siquiera parpadeaba. Estaba anestesiado. Justo antes de subir al furgón, la mirada de Rodrigo se desvió hacia la plaza, a unos metros de distancia. Allí estaba Elena. Estaba apoyada junto a un impresionante Mercedes negro de cristales tintados. Iba vestida con un gusto exquisito, irradiando la tranquilidad de una mujer que había recuperado su vida. Pero lo que terminó de reventar el alma de Rodrigo fue el hombre que estaba junto a ella. Se llamaba Alejandro Mendoza, CEO de uno de los fondos de inversión más importantes del país. Rodrigo lo conocía bien. Años atrás se había arrastrado rogándole reuniones de negocios, y Alejandro siempre lo había despachado por considerarlo un aficionado mediocre. Ahora, ese hombre brillante, multimillonario y respetado, le pasaba el brazo por la cintura a Elena, mirándola con una ternura y admiración absolutas. Rodrigo sintió que el mundo se le caía encima, comprendió el tamaño de su propia estupidez. Había destrozado su vida con una mujer inteligente, leal y extraordinaria como Elena, para irse con una niñata superficial que lo desplumó. En el primer revés, empujado por su propia avaricia. «¡Elena!», gritó Rodrigo con la voz rota, intentando resistirse a los guardias civiles. «¡Elena!». Ella no giró la cabeza. Alejandro le abrió la puerta del coche con una sonrisa. Elena subió, y el elegante vehículo desapareció por las calles de Madrid. Rodrigo fue empujado sin miramientos al interior del lúgubre furgón policial. Dentro de la celda de acero móvil, Rodrigo lloró de forma desconsolada y silenciosa. El arrepentimiento le devoraba las entrañas, pero ya no había marcha atrás. Elena era un fantasma de su pasado, y a él solo le quedaban 15 años, de frío y soledad. 2 años después de la sentencia, la vida de Rodrigo en la prisión de Soto del Real era un infierno.
El hombre que estaba acostumbrado al lujo del barrio de Salamanca ahora compartía una celda enana y maloliente con reclusos peligrosos. No había comida fintunes sábanas de seda, ni nadie a quien darle órdenes. Rodrigo estaba en los huesos. Su mirada siempre estaba clavada en el vacío. Era el hazmerreír del módulo, ya que todos conocían su historia. El empresario de pacotilla que perdió todo por ser tan codicioso de robarle a su propia mujer. Todos los días, a Rodrigo le tocaban las peores tareas. Fregaba los baños, acarreaba cubos de agua sucia y obedecía a matones que jamás habría mirado a la cara en su vida anterior. Si rechistaba, le daban palizas en las duchas. Pero lo que más le dolía no eran los golpes, sino la tortura mental. Cada noche, tumbado en el duro colchón, pensaba en Elena. Recordaba las cenas tranquilas, el calor de aquel hogar, la confianza pura que ella le tenía. Y lloraba en silencio, sabiendo que él mismo había prendido fuego a su propio paraíso. El destino de doña Carmen en la prisión de mujeres de Alcalameco era igual de patético. La señora estirada de la alta sociedad era un espectro. Había adelgazado brutalmente, su pelo canoso estaba siempre enmarañado y aparentaba 20 años más de los que tenía. Al principio, doña Carmen intentó actuar como la señora en la cárcel. Trataba de dar órdenes, mencionaba a los políticos que conocía y miraba por encima de hombro a las demás reclusas. Pero en Meco no importaban los apellidos ilustres. Su actitud prepotente hizo que se ganara palizas y robos continuos. Le quitaban el postre, le robaban la almohada y le hacían la vida imposible. Ninguna de sus ilustres amigas del tenis fue jamás a visitarla. Con el tiempo, la mente de doña Carmen se fue quebrando. Enfermó de los nervios. Pasaba los recreos sentada sola en una esquina del patio, abrazando un trapo, viejo y sucio, que había enrollado. Hablaba sola, perdida en un mundo paralelo, como si estuviera en la terraza del club de campo. «Mirad el último bolso de Chanel que me he comprado», le murmuraba a la pared, de hormigón, acariciando el trapo. «Me lo regaló mi Rodrigo. ¡Qué envidia tenéis, eh!». Las demás reclusas pasaban a su lado riéndose o simplemente ignorándola. Doña Carmen se había quedado atrapada en su delirio, negándose a aceptar que el dinero, la fama y el honor habían desaparecido para siempre. A cientos de kilómetros de esos muros de hormigón, la vida de Elena fluía en una dirección radicalmente distinta. Ya no vivía en Madrid. Había comprado un precioso chalet de estilo ibicenco en la costa de Mallorca. Un lugar donde la brisa del Mediterráneo lo curaba todo. Una tarde de verano, Elena estaba sentada en su terraza, disfrutando de una copa de vino blanco. Ante ella, el mar infinito se teñía de tonos naranjas y púrpuras por el atardecer. Por primera vez en años, su corazón estaba en paz. Sobre la mesita de cristal, una tablet mostraba una noticia de la prensa económica. El juzgado de Madrid acababa de subastar el último terreno que estaba a nombre de Rodrigo para pagar las multas civiles y compensar a las víctimas de su fraude empresarial. Elena leyó el titular sin inmutarse. No sonrió con malicia ni sintió pena. Simplemente bloqueó la pantalla. Rodrigo y doña Carmen eran un capítulo cerrado. Había conseguido la justicia que merecía y les había demostrado que no era una presa fácil. Desde el interior de la casa, Alejandro pronunció su nombre con suavidad. Elena se giró y le dedicó una sonrisa radiante. El empresario salió a la terraza y se sentó a su lado, entrelazando sus manos. Ambos miraron al horizonte sobre el mar Balear, sabiendo que el fin de una tragedia había sido la semilla de un futuro extraordinario. Elena nunca pidió que le destrozaran la vida, nunca pidió un marido infiel, ni una suegra venenosa que solo la juzgara por su cuenta corriente. Pero cuando el huracán llegó a su puerta, no se sentó a llorar, no se hizo la víctima. Usó su inteligencia, guardó silencio y trazó su plan con la precisión de un relojero. Al final, aquellos que intentaron aplastarla cayeron víctimas de las trampas que ellos mismos fabricaron con su codicia. Rodrigo lo perdió todo. Su dinero, su amante de plástico, su libertad y su
dignidad. Doña Carmen perdió la fachada de señora de élite y su cordura. Mientras tanto, Elena resurgió de las cenizas con más fuerza, más rica y más libre que nunca. Esta historia nos recuerda una máxima universal: quien intenta robar y construir su vida sobre la mentira y la traición nunca conseguirá disfrutar de ello. El oro manchado de avaricia solo trae la ruina. Elena miró al mar abierto con el alma ligera. La cálida brisa se llevó consigo cualquier rastro del dolor pasado. No volvería a mirar hacia atrás. Su vieja vida estaba enterrada y su nueva vida, bañada por el sol del Mediterráneo, acababa de comenzar.